Una parábola, habíamos dicho que era un relato tomado de la vida y la experiencia diaria del ser humano con el propósito de transmitir no muchas verdades, sino una sola verdad fundamental. Las parábolas son quizá el elemento más característico de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que vamos a estar encontrando en los evangelios. En las parábolas de Cristo, la verdad transmitida está en relación principalmente con el reino de Dios, en su inicio, en su actividad y en la extensión del mismo. Y vamos a estar viendo que nos delimita un periodo de tiempo o periodos de tiempos. Para entrar en estas parábolas tenemos que definir algunos conceptos y tener claro. Por ejemplo, el término reino de Dios. Vamos a estar viendo lo que engloba este término. En las Escrituras, la expresión reino de Dios en general se refiere a la esfera del gobierno de Dios en el universo. ¿Cuándo Dios empezó a reinar? ¿Hubo algún tiempo, podemos decir así, en la eternidad que Dios no reinó? No, siempre Él fue soberano. Y como Él es eterno, su reino también es eterno. Por tanto, las dispensaciones o la forma como Él administró las cosas creadas, nosotros le llamamos de diferentes formas. Pero siempre estuvo presente el reino de Dios y está presente en la actualidad. Dios es eterno, soberano y omnipotente. Por tanto, el reino de Dios también es eterno. Y le pido por favor que alguien abra Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 17. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es muy interesante este pasaje de Colosenses porque dice el versículo 16, por ejemplo, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. El concepto de los cielos no se limita solamente a este cielo que nosotros tenemos encima de nuestra cabeza donde viven las aves, sino que dice las que hay en los cielos. Para los judíos había 3 cielos. Primer cielo, segundo cielo, que es después de la atmósfera terrestre, y el tercer cielo, las alturas inaccesibles donde habita Dios. Y dice el pasaje de Colosenses que todas las cosas fueron creadas, así las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles y correctamente dice invisibles, no solamente en el plano espiritual, porque hay cosas en cuanto a la materia, los electrones por ejemplo, no son perceptibles a nuestra vista. Sin embargo dice que todo, por más grande que sea y por más chico que sea, todo fue creado por medio de Cristo y Cristo creó todas esas cosas. Y no solamente eso, tiene una causa continua, lo que le mantiene existiendo, que es Cristo. Todas las cosas en Él subsisten, dice la palabra de Dios. Nabucodonosor dice lo siguiente en Daniel: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno o eterno por toda la eternidad, sin principio ni fin, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel capítulo 4, 34 al 35, hablando del reino de Dios. Por tanto, es importante que nosotros tengamos estos conceptos en nuestras mentes. Sea visible, sea invisible, sea en los cielos, sea en la tierra, sea debajo de la tierra, sea perceptible o no a nuestros sentidos, todo fue creado por Él, por medio de Él y para la gloria suya. Ahora, el término reino en las Escrituras se usa de 7 maneras diferentes. Por ejemplo, el reino de los gentiles, los reinos de Israel y de Judá, el reino de Satanás y el reino universal de Dios. No hay problema alguno con las diferentes escuelas. Hay un acuerdo en forma general. Pero sin embargo, en cuanto al punto 5, 6 y 7, en cuanto al reino espiritual, el reino milenial o el reino davídico y la forma de misterio del reino, sí hay discrepancia. Hay discrepancia. ¿Por qué? Porque es escatológico. Sin embargo, nosotros vamos a estar estudiando esa parte. El reino espiritual está estrechamente relacionado con el reino universal de Dios. Está compuesto por los elegidos de todos los siglos
que han experimentado un nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo. No tenemos mención en el Antiguo Testamento de que una persona sea regenerada. Sabemos por doctrina que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas y le capacitaba para hacer ciertos ministerios que Dios requería, pero no era sobre todo. Cuando venimos al Nuevo Testamento, el ministerio del Espíritu Santo es diferente. Ninguna persona puede pertenecer a la iglesia si no ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Esto es, si no ha sido introducida en el cuerpo de Cristo, si no nació de nuevo. Solamente aquellas personas que han experimentado el poder regenerador de Dios por medio de la acción del Espíritu Santo, y esto viene por la predicación de la palabra de Dios, pueden formar parte de ese reino espiritual. No se puede entrar a este reino sin un nuevo nacimiento. Cristo le dijo a Nicodemo: de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo que el que no nace del espíritu no puede ver el reino de Dios. Y Juan 1:12 dice también: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hizo Dios? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Estas son las personas que forman parte de ese reino espiritual. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, a este reino espiritual no se puede entrar sin un nuevo nacimiento. ¿Puede una persona elegir nacer de nuevo? No. ¿Algunos de ustedes eligieron nacer en la familia donde nacieron? ¿Eligieron el día de su nacimiento? No se puede, imposible es. No se puede elegir la familia, no se puede elegir el día del nacimiento, naciste. Pero somos llamados al reino de su Hijo amado por medio de la predicación del Evangelio. Ante ese llamado externo que nos hacen por la prédica de la palabra de Dios, para que nosotros podamos recibir ese mensaje, entender ese mensaje, primero tenemos que recibir vida. El Espíritu Santo viene, nos da vida, porque un muerto no puede entender, y menos un muerto puede aceptar algo, porque no puede recibir nada porque está muerto. Y nosotros nacimos todos en nuestros delitos y pecados, ajenos de la vida de Dios. Nuestro espíritu estaba sin vida, por tanto nuestras vidas eran tinieblas y andábamos conforme a los frutos de las tinieblas, las obras de la carne. Viene el Espíritu Santo, nos da vida, podemos entender el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque fuimos regenerados primero, porque tengo que recibir vida y después puedo creer. Y cuando recibo vida y creo en aquel mensaje que fue preparado justamente para que germine en mi corazón, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, la parábola del sembrador, entonces yo formo parte de un reino. Y fui trasladado de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su Hijo. Antes pertenecía a otro reino, a un reino terrenal, animal y diabólico. Hoy soy esclavo de la justicia. Fui renacido para una esperanza viva que está en los cielos, dice la palabra de Dios. El trabajo de convencer a la persona es del Espíritu Santo completamente y no nuestro. Es el ministerio del Espíritu Santo en este tiempo. No solamente darle vida a la persona, también es convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, nosotros tratamos de ser persuasivos con nuestras prédicas, pero por más persuasión humana que nosotros utilicemos, eso no tiene ningún efecto en el plano espiritual. Sí, vamos a rebatir todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo, pero lo que le convierte a la persona realmente es la prédica del Evangelio puro, y el Espíritu Santo lo aplica a su vida. Siguiendo con el término del reino de Dios. Entonces, por un lado tenemos el término reino de Dios. Ese reino de Dios es eterno, siempre existió. Y desde la creación siempre hubieron personas que le adoraron a Dios. Siempre Dios tuvo un pueblo, un remanente fiel. Pero siempre también en todas las dispensaciones existieron falsos adoradores de Dios, que se decían ser, pero no eran, que Dios nos muestra por medio de la Escritura. Ahora, cuando venimos a las parábolas, y específicamente el misterio del reino, nos presenta que cuando el rey fuese públicamente presentado, este sería rechazado, como dice Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. El programa del reino profetizado queda suspendido temporalmente.
Ahora, esto no es un plan B. No es que a la pinta le rechazaron a Jesús y el Espíritu Santo y Dios allá dicen, ¿qué vamos a hacer? No es un plan B. Ya estaba profetizado. Es más, Isaías capítulo 53 empieza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hablando de que pocos iban a creer a eso. Entonces el programa del reino, que estaba profetizado, queda desplazado para otro tiempo. Y ahora estamos viviendo en el periodo del misterio del reino. Se establece entonces una edad entre su rechazamiento, hablando de Cristo, y el cumplimiento del propósito de la soberanía de Dios en su segunda venida. Ahora nosotros estamos viviendo en un paréntesis, que nosotros le llamamos el misterio de la iglesia o el periodo de la iglesia. La forma de misterio del reino, por lo tanto, se refiere al tiempo entre las dos venidas de Cristo. La primera venida que vino con relación al pecado y la segunda que va a venir para regir las naciones con vara de hierro. ¿Que va a ser su segunda venida cuándo? En el milenio. Antes que pase el milenio, ¿qué tiene que pasar? El arrebatamiento, y después del arrebatamiento, la tribulación, y luego viene el reino establecido, el milenio. Los misterios del reino de los cielos describen las condiciones que van a prevalecer sobre la tierra en ese periodo intermedio, mientras el rey está ausente. Cristo hoy fue a preparar moradas. Entonces, como dijimos, iglesia y luego tribulación, y durante la tribulación, la falsa iglesia y la cristiandad profesante se convierten ¿en qué? En la gran ramera, y luego es condenada también. Reino de los cielos y reino de Dios. El reino de Dios es una esfera de profesión donde se incluyen solo a los verdaderos creyentes. Y vamos a abrir Marcos capítulo 1, versículo 14. Versículo 14 en adelante. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, en la persona de Cristo. Creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí. ¿Y qué iba a hacer de ellos? Y haré que seáis pescadores de hombres. El reino de los cielos es aquel gobierno general de los asuntos de los hombres que el Padre ejerce desde el cielo, desde la creación hasta el milenio. Vuelvo a repetir. El reino de Dios es una esfera de profesión donde se incluyen solamente verdaderos creyentes. El reino de los cielos es un aspecto temporal del reino de Dios que incluyen falsos y verdaderos creyentes. Las parábolas justamente nos hablan de esto. Observación, muchos opositores prefieren el punto de vista de que no hay una diferencia esencial entre estos dos reinos. El reino en la era actual era un misterio que no fue revelado por los profetas en el Antiguo Testamento. Efesios capítulo 3, versículo 4 al 7. Vamos a leer desde el versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué cosa? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Antes no se conocía esto y ahora ese misterio fue develado. Mateo 13:11 dice así, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, a los que están fuera. Pero el reino en su forma milenial será cumplido después de la segunda venida de Cristo y ya no es un misterio, pues eso ya fue revelado a través de los profetas del Antiguo Testamento. El reino en la época actual es invisible. ¿Cómo se llama? El cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia universal es invisible. Un aspecto de ese reino es la iglesia local, la parte visible, lo que se puede ver. El reino milenial va a ser visible. ¿Quiénes van a estar en el milenio? Según todo lo que venimos estudiando, ¿quiénes estarán en el milenio? Los santos, los que murieron en Cristo, van a estar los que salieron de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento.
Para graficar un chiquitito todo lo que estuvimos viendo y hace más fácil que aprendamos. El reino de Dios que engloba todo. Se refiere a la esfera del gobierno de Dios en el universo, puesto que Dios ha sido siempre soberano y omnipotente. El reino de Dios es eterno, así como leímos la declaración de Nabucodonosor. El reino de los cielos, sin embargo, es un aspecto temporal dentro del reino de Dios. El reino de los cielos es aquel gobierno general de los asuntos de los seres humanos, de lo creado, que el Padre ejerce desde el cielo, desde la creación hasta el milenio. Es un aspecto del reino de Dios, una esfera de profesión de fe donde se incluyen verdaderos y falsos creyentes. Habla del trigo y de la cizaña. Habla de peces buenos y peces malos. Habla de harina y habla de la levadura. Habla de los justos y de los injustos, los que hacen iniquidad. Los de mi izquierda serían los salvos y los otros serían los perdidos. Este aspecto del reino de los cielos es el que hace la voluntad de Dios, como dice su palabra, permanece para siempre, porque lo otro que es temporal, la cizaña, los peces malos, la levadura, etcétera, los falsos creyentes, y luego el programa de los siglos de Dios se completa. El reino de Dios, donde va a estar todo en una sola esfera. El reino de los cielos empieza con la siembra de la palabra en el día de Cristo y continúa hasta el fin de la edad. Esta serie de parábolas delinean el programa de Dios y la oposición de Satanás durante todo este periodo de tiempo. Siempre hubo oposición satánica a todos los planes de Dios desde la creación. En el Edén mismo podemos fijarnos eso, y lo va a ver hasta que Satanás sea lanzado en el infierno. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Eso vamos a estar estudiando después. Jesús principió la siembra echando la preciosa semilla, que es la palabra del reino o la palabra de Dios, como dice Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando nosotros en las parábolas, Jesucristo mismo nos da la interpretación, nosotros no podemos cambiar. Tanto la semilla que sembró el sembrador, Jesucristo, como la que sembraron sus discípulos y se sigue sembrando hoy en día, según donde caiga, da fruto constante o no. El que cae en buena tierra, según lo que vamos a estar estudiando, sí o sí da fruto. Es la característica del creyente. El que no cayó en buena tierra es un falso creyente, no da fruto. Hoy es la siembra. Hoy estamos en el periodo de la siembra y Cristo nos encarga la gran comisión. Luego del Armagedón será la cosecha, después de toda esa tribulación, ¿verdad? Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, al tiempo del final. Hoy día nos toca sembrar. Y el evangelismo incluye el discipulado. El inicio del evangelismo es la predicación. Y luego continúa el proceso. Y entramos en la parábola directamente, ¿sí? Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. El escritor te da un panorama como mirando la escena. Y nos podemos imaginar una escena como la que vemos en imagen. No nos olvidemos de tener en cuenta todo el escenario en que se desarrolla la parábola. Tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Vimos la característica de la sal y para qué sirve. Y así también cuando dice vosotros sois la luz, también vimos ciertas características. Vamos a estudiar la parábola del sembrador. Para que haya siembra, alguien debe preparar el terreno primero. En este caso el terreno, que es la zona de Israel, porque es donde usa Cristo el ejemplo de la parábola, es predominantemente pedregoso. Tiene que haber un trabajo arduo para poder preparar la tierra para plantar. Debe haber un labrador. Las escrituras nos señalan claramente quién es el labrador. Debe haber semillas seleccionadas. Debe seleccionarse la herramienta a utilizar. La misma palabra de Dios nos declara que Dios es el labrador en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Las plantas frutales son plantadas con el propósito de que den fruto, sí o sí.
Si Dios viene y Dios es el labrador y Él pone una planta, Él va a exigir que tenga frutos. Si no tiene frutos, ¿qué va a pasar? No sirve. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Directamente este pasaje está relacionado a Israel, ¿verdad? Y el versículo 3 nos da el contexto y dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Está hablando del arrepentimiento, de los frutos que ellos no tenían. Y el versículo 6 dice, un hombre tenía una higuera plantada, vino a buscar fruto y no la halló. Vamos a irnos a Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Dice así el versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Versículo 2. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en ella, en medio de ella, una torre, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Miren esto lo que dice a continuación. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Fíjense el trabajo acerca del labrador. Le da todos los elementos para que produzca fruto. Le cerca, le cuida y está constantemente trabajando en lo que él plantó. Y él va a venir y va a buscar fruto. ¿Se espera que demos fruto, sí o no? Sí. Les habló muchas cosas, Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas, dice, por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y esta frase del versículo 9, el que tenga o el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde se repiten esas frases? En las 7 iglesias del Apocalipsis, que nos muestra el estado actual o el estado de aquellas iglesias en aquel entonces, en Asia Menor, pero también como iba a ser la iglesia a través de los siglos. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18, Cristo mismo le da la interpretación de la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. A los que estaban afuera, solamente por parábolas. A sus discípulos le explicaba. Escuchen y entiendan. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué pasaron con esas semillas que cayeron junto al camino? ¿Qué dice que pasó? Las aves comieron. Por tanto, las aves representan al maligno. Y eso va a quedar como base para la interpretación de las demás cosas. Cuando alguno viene a la iglesia o nosotros predicamos en otro lugar, ¿verdad? Nosotros esparcimos la semilla. Dice que esa palabra, acá el problema no es la semilla. El problema no es la semilla. El problema es la tierra donde cae. Si cae junto al camino, dice que el malo viene y arrebata. O sea, esa palabra no fructifica.
esa planta no crece. Eso pasa con todos aquellos que le predicamos. Nos enseña la parábola que no todos se van a convertir. ¿Verdad que sí? Literalmente dice, lo arranca violentamente de su pensamiento. Siguiente, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Qué espectacular el estudio. Eso pasa acá en la iglesia, pasa. Hiperemocionales, pero se van a su casa y hacen cualquier cosa. Le gusta el mensaje, aplauden, qué lindo, qué todo, y nunca da fruto. Si vamos a aplicar a nuestras vidas, podemos examinar nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios. Nunca cambió mi conducta. Digo, qué lindo, qué espectacular, y sigo siendo la misma persona de siempre. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, versículo 22 de Mateo 13, este es el que oye la palabra, atiendan bien, pero el afán de este siglo, no importa si sos rico o si sos pobre, pero el afán de este siglo, las preocupaciones de esta vida, en los jóvenes podemos llamarle estudio, podemos llamarle noviazgo o cualquier otra cosa, en los adultos podemos ponerle el nombre que ustedes le quieran poner, pero ¿cuál es tu afán? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, evidentemente esta persona entendió el mensaje, pero no da fruto tampoco. Los tres tienen una característica fija, que por diferentes motivos la palabra de Dios no da fruto en sus vidas. No hay un cambio permanente en sus vidas. Son personas emocionales. Más el que fue sembrado, miren la diferencia, cómo empieza el versículo 23. Más, o sea, a diferencia de los otros tres, a diferencia que el que fue sembrado junto al camino, en pedregales y entre espinos, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué? Entiende la palabra. ¿Y qué pasa? Da fruto y produce según la capacidad que Dios le da, a 100, a 60 o a 30 por uno, pero da fruto. Cada uno, según el don que ha recibido parte de Dios, ministrelo a los demás. Pero tiene característica, oye, entiende y la pone por práctica. Definición de creyente. Cuando digamos se convirtió, la persona es cristiana y se convirtió, tiene que tener estas tres características. Entiende la palabra y pone por práctica. Punto aparte. Eso lo dice la palabra de Dios. La parábola nos presenta las distintas reacciones y consecuencias ante la predicación del Evangelio. El sembrador es todo aquel que proclama el Evangelio. El que siembra no sabe en qué lugar va a caer la semilla. Sin embargo, la obligación de cada creyente es sembrar buena semilla, sana, limpia y abundante. O sea, el Evangelio puro, no un Evangelio suavizado. Tiene que ser el Evangelio puro. El terreno en que cae la semilla es el corazón de los oyentes, evidentemente. Matthew Henry dice de esto: toda buena semilla que hay en el mundo viene de las manos de Cristo. Las verdades que se predican, las gracias que se plantan, las almas que son santificadas, deben su origen y condición a esta semilla de Cristo. Los ministros de Dios son los instrumentos en las manos de Cristo para la siembra de una buena semilla. Espectacular la definición que pone aquí Matthew Henry. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vamos a leer un poco de historia. Había muy pocos caminos conforme al uso moderno de la palabra como conocemos hoy, hasta que los romanos construyeron sus caminos y estos solamente conectaban los lugares más importantes. Generalmente se le llamaba el camino real. Se viajaba ya fuera a pie o por medio de asnos, camellos, sobre simples veredas, que era lo que había. Estas veredas eran cedidas para el uso público según la costumbre antigua. Si tal vereda atravesaba la tierra de algún labrador, el labrador araba hasta la orilla de la vereda. ¿Se entiende? Por eso caían parte de esas semillas junto al camino. Si acá se van en la ruta, también se aprovecha hasta la ruta. Hay veces, hay lugares donde están plantados, ¿verdad? Si tal vereda atravesaba la tierra de algún labrador, él araba la tierra hasta las orillas de la angosta vereda, pero la dejaba libre para el uso de los viajeros. Raramente se colocaban cercas a lo largo de las veredas. Cuando el labrador esparcía las semillas, naturalmente no iban a ser cubiertas por el arado. Los pájaros venían y la comían. La que cae junto al camino no puede germinar porque las aves se lo comen.
el diablo obra en el pensamiento de esa persona y la palabra no haya cabida en ellas. La que cayó en pedregales no es una tierra plagada de piedras, sino una capa delgada de tierra que apenas cubre la roca que hay debajo. En estas condiciones el grano nace pronto, pero por carecer de raíces profundas, salía el fuerte sol y eso no llegaba a madurar. Enseguida muere. El que oye la palabra y se goza al momento, pero al venir los conflictos y aflicciones que implican la vida cristiana, dan marcha atrás. A esto le conocemos como los famosos apóstatas. Demas me ha desamparado amando a este mundo, dice. La que cae entre espinos. En Palestina y Siria existen muchos arbustos espinosos que crecen cerca del grano en el campo y algunas de ellas crecen entre el grano. El labrador nativo usaba esos arbustos en el verano para hacer fuego y cocinar su comida. De allí que no sea tan cuidadoso para quitarlo de los lugares vecinos. Y por eso algunos de ellos ahogaban el trigo o la cebada cuando era pequeña. Entonces, las ilustraciones que Cristo usa acá era de la vida cotidiana de esa gente. Podían entender perfectamente lo que le estaba diciendo. En un principio, aquellas que caen entre espinos germina, pero pronto la fuerza de la mala hierba la impone y la ahoga. Los afanes de este mundo y sus engaños hacen que ese oyente se aparte del beneficio de la palabra. Y llegamos a la buena tierra, el verdadero creyente. Que este es el aspecto que nos muestra la parábola del sembrador. Nos muestra un aspecto del misterio del reino, que van a haber personas que van a sembrar la buena semilla, que es la palabra de Dios, el evangelio dado, proclaman el mensaje y van a haber diferentes tipos de tierra. Y después podemos quitar conclusiones porque hay ciertos tipos de personas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay verdaderos y falsos creyentes. ¿Cómo sabemos quién es falso y quién es verdadero? Por sus frutos. Por sus frutos conoceréis. El que es salvo, ¿cómo le conoces? Oye, entiende y fructifica. Pone por obra la palabra. Si esta característica no está en la vida de alguien, duden o dudemos de nuestra salvación. En cambio, la semilla, la palabra de Dios, que cae en buena tierra, siempre da fruto, al porcentaje que Dios le provea, al 100, al 60 o al 30. ¿A qué porcentaje está dando fruto vos? Poné en primera persona en tu vida. ¿Cuál es el fruto de mi vida? O sea, ¿me puedo morir tranquilo hoy? La pregunta, ¿verdad? Este es el que oye y entiende la palabra y la pone por obra en esa misma proporción. El lugar donde cae la semilla es siempre la misma, el corazón de la persona. Como dijimos, en la semilla no hay ningún problema. El problema está en el corazón de las personas, que no cambian sus vidas. Si el corazón es buena tierra, la planta, que sería la vida en Cristo de cada quien, y que brotaría de la semilla, crecería sana y robusta en Dios. Otra característica del verdadero creyente. El verdadero creyente crece en la fe, crece en el conocimiento de Dios, se esfuerza en la gracia, con temor y temblor. Si el corazón es mala tierra, aunque llegara a brotar esa semilla, que es la palabra de Dios, pronto va a dejar de existir. Va a volver a las mismas prácticas que siempre. Va a ser una persona emocional. Hoy está bien, mañana está mal. Una semana está bien, un mes está mal. Un mes está bien, 3 meses está mal. Se aparta por 1 año, después de 2 años viene. O sea que hay gente así. El sembrador va sembrando. Todo este proceso de siembra, cosecha, no cosecha, ha sido hasta la fecha la forma de trabajar del creyente, principiando con Juan el Bautista hasta nuestros días, y así será hasta el último día. Este es el ministerio desvelado de la parábola del sembrador. Y vamos a abrir estos versículos, por favor, y vamos terminando. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Abran todas sus Biblias, por favor. 1 Corintios 1, 20 al 29. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso implica que sí hay sabios, y sí hay algunos poderosos, y sí hay algunas personas nobles en medio del pueblo de Dios. Pero lo general dentro de la iglesia es esto, el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Abrimos otro pasaje de la palabra de Dios y vamos a Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 14 pregunta, y le traslado esa pregunta a ustedes y a mí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quién? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Y miren lo que dice el versículo 16, como dijimos hace rato. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro evangelio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay una comisión. Fuimos enviados por Cristo, Él va a estar con nosotros, tenemos doctrina, conocemos la palabra de Dios, tenemos que esparcir la palabra. Para eso nos entrenamos acá. El campo es el mundo. Tenemos que predicar en todo lugar, no solamente acá. Pero tenemos que salir a predicar también. Tu vida de lunes a sábados o de lunes a lunes. Tenemos que esparcir la semilla. Cristo nos llamó y dice que nos llamó también para ser pescadores de hombres. Tenemos que ser obedientes. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y es un mandamiento directo. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En el lugar donde estemos, donde nos desenvolvamos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Sencillo, ¿verdad? Tan difícil de cumplir muchas veces. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19 y 20. Del 17 vamos a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó rigurosamente la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero se dan cuenta lo que implica este pasaje. Si nosotros vamos a ir y vamos a decirle a la persona, reconciliate con Dios, la persona me va a preguntar, ¿y por qué me tengo que reconciliar? Porque sos pecador, porque la ira de Dios está sobre tu vida, porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y que no hay diferencia de personas. Cada quien es responsable y el día de mañana vas a estar delante de Dios y está establecido que mueras una sola vez y después de eso el juicio. Y si morís sin Cristo y sin arrepentirte de tus pecados, te vas a ir al infierno. Pero tengo buenas nuevas. Cristo vino y murió en lugar mío y en lugar tuyo. Claro, si cree, ¿verdad? Y le explicamos el evangelio completo. Eso no es algo de 10 minutos. Lleva su tiempo, lleva su proceso. A veces, ¿saben qué es más efectivo? Establecer relaciones. Establecer relaciones con las personas y con el paso del tiempo le vamos dando todo el evangelio. En algunos casos es diferente, pero generalmente no sabemos cuánto necesita la palabra de Dios para convertirse. Pero cuando tengamos la oportunidad, vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a ser agresivos, vamos a presentarle el plan de salvación completo, no a medias. A medias, en el buen sentido, si no tenemos tiempo, por lo menos vamos a crear sed en la persona. Pero tratemos de buscarle a la persona para hablarle después. El que cree, efectivamente el que cree va a ser aquel que entienda la palabra de Dios. ¿Quién le va a hacer entender la palabra? El Espíritu Santo. Porque el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Sin embargo, entonces la persona que nace del Espíritu puede entender lo que dice la palabra de Dios y se da cuenta y tiene conciencia de pecado y efectivamente sabe que que está condenado y entiende que la única forma de salvarse es recurriendo al Salvador. Tan fácil es y la gente no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque están muertas en su delito y pecado. No nos tenemos que cansar de esparcir la semilla, porque el que crea la salvación realmente es Dios. Pero vamos a nuestro campo en forma particular. ¿Estoy haciendo o no? ¿Fui yo buena tierra? Y los mensajes que damos acá en la iglesia o de los devocionales que suelen tener, ¿lo aplican a su vida? ¿Aplicamos a nuestras vidas? ¿Cómo estamos? Eso me da la pauta si soy creyente o no.